Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Salmo 100, versículos de 1 al 5. Hoy traemos el tema de perseguidor de cristianos a perseguido. La lectura de hoy es de Hechos 9, del 20 al 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Enseguida significa que él estaba haciendo algo más anteriormente, y como paso a seguir fue predicar que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. ¿De quién estamos hablando? De un varón llamado Saulo de Tarso, y posteriormente Dios le puso como por nombre Pablo de Tarso. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía y quién era este varón? Muchos saben de quién se trata, pero muchos no. Para entender más la historia de Saulo, veamos el contexto. ¿Qué era lo que hacía Pablo de Tarso, hermanos, antes de predicar el Evangelio de Jesucristo? Saulo de Tarso. Según Hechos 9, Pablo estaba en contra de todo cristiano, ¿sí? Pablo, antes se llamaba Saulo de Tarso, este varón estaba en contra del cristiano, de todo aquel que predicaba el santo evangelio en el nombre de nuestro Señor Jesús. Lo apresaba, lo agarraba, se lo llevaba y lo metía preso. Según Hechos 9, Pablo estaba en contra de todo cristiano. Los perseguía y los ponía presos. Incluso estuvo allí cuando mataron a Esteban, siervo de Dios, primer cristiano que murió por predicar el Evangelio. ¿Quién fue el primer cristiano que murió por predicar en el nombre de Jesús? Esteban. Vamos, abramos nuestras Biblias y leamos Hechos capítulo 9. Tenemos mucha lectura. Siempre la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 9 del libro de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, de repente, ¿verdad?, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, a la ciudad donde él iba, ¿verdad, hermanos? Él iba porque ya llevaba cartas firmadas por los altos sacerdotes para ir a esa ciudad tan lejos, ¿verdad?, desde Jerusalén hasta llegar a la ciudad de Damasco, donde habían huido los cristianos. Y él pensó: allá los agarro y me los traigo presos, ¿verdad? Siempre con la idea de estar en contra de la palabra de Dios, de Jesús. 9. Donde estuvo 3 días sin ver, y no caminó ni bebió. 3 días ciego el apóstol Pablo, ¿verdad? En el 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Verdad? Dios tiene todo bajo control, hermanos. Ya le dio visión a Saulo de Tarso, al perseguidor de cristianos, y ya le dio por nombre quién es el que va a llegar a imponer las manos, a orar por él para que la vista le sea devuelta, ¿verdad? Dios usando a un varón llamado Ananías. Gloria a Dios. Ya visto, dice, ¿verdad?, en visión a un varón llamado Ananías, quien va a imponer las manos. Ahora él está hablando a ese varón, siervo de Dios, Ananías. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí, ¿verdad?, en Damasco, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Le dijo Ananías a Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, oiga, esto lo tengo en la Biblia acá marcado en un color como rojo o rosa, porque esta parte es muy importante del llamado de Dios para este varón. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Acuérdese que el trabajo de este varón era andar siguiendo cristianos, a todo aquel que predicaba el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él se iba encima como que, ¿verdad? Como que si este hombre era un delincuente. Ahora Dios le está diciendo a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora este hombre, por orden de Dios, tiene que ir a predicar de Jesús. Aleluya, aleluya. Dios es bueno y misericordioso. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Oiga, fue bautizado por el Espíritu Santo Saulo. Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y será que Pablo andaba buscando servirle a Dios? Él estaba en contra, pero Dios es misericordioso. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oiga, el perseguidor de cristianos ahora ya encontró a los discípulos de allí de Damasco. Se reunió con ellos contándoles la historia, ¿verdad?, de lo que sucedió en el camino, que él iba con cartas firmadas de los altos sacerdotes a perseguir, a agarrar, a apresar a todo cristiano. Imagínense, en esta época alguien del gobierno recibe esa orden y anda detrás de usted que predica el santo evangelio. No es nada fácil. Eso era lo que estaban viviendo los cristianos, porque pues esta gente no quería escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, allá en Israel. Y ya nuestro Señor Jesucristo lo habían crucificado, Él había resucitado, ¿verdad? Ya se había ido, ¿verdad?, al cielo, pero seguía ahora la persecución de los discípulos y de todos aquellos que andaban predicando en el nombre de Jesús. Pero ahora vemos que a Pablo, por misericordia de Dios, le salió nuestro Señor Jesucristo como una luz más fuerte que la luz del sol a mediodía, porque lo dejó ciego por 3 días, porque este varón de Dios fue a orar, Ananías, a orar y a imponerle manos por orden de Dios para que recibiera el milagro. Imagínese este hombre que se la llevaba de muy contra Dios, ahora está ciego. Imagínese usted, varón, que no quiere aceptar el llamado de Dios, que de repente despierte, abra sus ojos y vea tinieblas. ¿Va a sentir feliz? ¿Se va a sentir feliz usted con esa sorpresa? Claro que no. Pero Dios nos habla antes de tiempo, para que llegue el momento y que nos acordemos de Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es un Dios de milagros, que Él es el Dios de nuestra salvación. El milagro más grande que puede existir es la salvación de nuestras almas, para que no vayamos a sufrir una vida eterna en ese lugar de castigo, al infierno, al lago de fuego, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él vino siendo Dios, se hizo carne y nos trajo el santo evangelio de salvación. Y no solamente eso, sino que Él fue el Cordero de Dios
para que quitar el pecado del mundo. Tuvo que ser crucificado, ¿verdad? Muerto y sepultado, pero al tercer día, por el poder de Dios, fue levantado de entre los muertos, dándonos la victoria. Usted, que no ha venido a los pies de Cristo, le invito a que lo haga cuanto antes, que corra, ¿verdad? Corra por su vida, porque esto es cuestión de vida o muerte. Los que no han venido a los pies de Cristo están muertos, andan caminando muertos espiritualmente. Es necesario que obtengamos vida, pero en Cristo Jesús. Solamente podemos conseguir vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ya leímos, ¿verdad?, de Hechos 9, del 1 al 19, para entender, ¿verdad?, lo que leímos al principio. En el 20, Saulo predica en Damasco, después de todo lo que le pasó, mire, pero eso fue como cosa instantánea, ¿verdad? Yo estaba escuchando prédicas, escuchando información, ¿verdad?, al respecto de este milagro que Saulo, dice la palabra aquí en el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Vamos a regresarlo un poquito, ¿verdad? Aquí lo tengo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero la palabra que tenemos que tomar en cuenta es enseguida, hermanos, ¿verdad? Ese llamado tan lindo de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, para Saulo. Él pues sufrió mucho al levantarse después de esa luz tan fuerte y de escuchar la voz de Dios que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en realidad él andaba siguiendo a Jesús, o persiguiendo a Jesús, o a la gente que predicaba en el nombre de Jesús. A todo el que predicaba en el nombre de Jesús es que él seguía, ¿verdad? Así como nosotros que predicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que Cristo viene pronto por su iglesia a levantar, para que muchos sean salvos al escuchar la palabra de Dios, obtengan fe y crean, ¿verdad? Eso es lo que andaba haciendo la gente, los discípulos en esa época, pero Saulo andaba en contra de ellos. Vino a los pies de Cristo, recibió el llamado, después que recibió la vista al tercer día, comió, se alimentó y de inmediato, ¿qué hizo? A predicar, a evangelizar. ¿Se da cuenta, hermanito? Con cariño se lo voy a decir. Usted que tiene 3 años, 1 año, 2 años, 20 años, 40 años de evangélico y no quiere predicar la palabra. Es necesario que nos levantemos y prediquemos la palabra. Saulo lo está haciendo, como dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Oiga, tenemos que levantarnos, ¿verdad? Leer la Biblia, escuchar palabra de Dios 24 horas al día, ¿verdad? Aunque le van a decir loco, pero somos locos en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, entonces continuamos con el estudio de Saulo. Predicaba en Damasco. Vamos al versículo 21. Gloria a Dios. Dice: y todos los que le oían, oiga, cuando él comenzó a predicar en Damasco, a la ciudad donde él iba, de Jerusalén a Damasco, para irse a traer a todo cristiano que predicaba, ahora se le dio a Saulo de comenzar a predicar también, ¿verdad? Y todos los que le oían estaban atónitos, oiga, estaban asustados, como quien dice: ¿cómo es esto? El famoso Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos allá en Jerusalén, ahora anda aquí predicando en el nombre de Jesús. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban
este nombre, ya no querían ni decir el nombre de Jesús, pero oiga, estaban asustados. Y a eso vino acá, dice, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Tenían miedo, sí o no? Claro. Oiga, antes de que él pidiera esas cartas como permiso de los altos sacerdotes allá en Jerusalén, mataron al primer siervo de Dios, seguidor de nuestro Señor Jesucristo, llamado Esteban, el primer cristiano que murió por nuestro Señor Jesucristo, por predicar en el nombre de Jesús, fue Esteban. Y dice la palabra que todos los que participaron en esa matanza, porque los mataron a piedra, a pura pedrada, dice que todos, para no manchar sus ropas, oiga, se quitaban la ropa y se la ponían a los pies ahí cerquita de un Saulo, dice la palabra. Él andaba allí mirando todo, pero después dijo él, bueno, pues yo consigo cartas y me voy para Damasco a traerme a todos aquellos que andan allá predicando el evangelio en el nombre de Jesús. Y pues ya, él cayó ahora en las manos de Dios, tan buenas manos, aleluya, ¿verdad? Ahora, aleluya, gloria a Dios. Dios es grande y poderoso. Poderoso es Dios. Ahora, él anda predicando el santo evangelio en el nombre de Jesús. Pero el problema es que la gente está asustada porque ya se corrió la noticia de que este hombre es malo y que anda detrás de todo aquel que predica el santo evangelio. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, ¿verdad? Tenían miedo, ¿sí o no? Tenían miedo. Gloria a Dios. Y continúa la palabra. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Esa palabra es linda, hermanos. Porque el enemigo, estando nosotros acá en Cristo Jesús, Él no está alegre. Él quiere romper nuestra felicidad. Él quiere vernos en problema y hace hasta lo imposible por ver cómo saca o desvía al cristiano, ¿verdad?, de su blanco. Nuestro blanco es Cristo Jesús. Entonces, pero Saulo mucho más se esforzaba, dice. Entonces aquí nos da una llave, la palabra de Dios, que nosotros nos tenemos que esforzar, hermanos, ¿verdad?, para confundir al enemigo. Tenemos que esforzarnos. El enemigo piensa que nos vamos a doblegar, pero no, más trabajamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor el Salvador. Para que muchas almas vengan a los pies de Cristo, es necesario que nos esforcemos. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, dice la palabra, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa es nuestra obligación, predicar en el nombre de Jesús, que Jesús ya murió en la cruz por el pecador, por el malo, porque nadie es bueno, todos somos malos, solo Dios, el Todopoderoso que está en los cielos, Él es bueno. Lo dijo nuestro Señor Jesús, aleluya, demostrando que Jesús era el Cristo. Nosotros fuimos dotados con la luz de Dios.
Nosotros los cristianos somos luz en las tinieblas. El mundo de pecado anda en tinieblas. Su amigo, su familiar que no ha venido a los pies de Cristo, anda en tinieblas. Nosotros somos la luz. En nuestra casa resplandecemos. En el mercado resplandecemos. En la tienda donde vamos a comprar resplandecemos. En el mercado, en el market, resplandecemos. Se ve en la tez, en la piel, la luz de Cristo Jesús. Demostremos que Jesús es el Cristo. El Cristo es el Mesías. El Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, Saulo se esforzaba, dice, demostrando que Jesús era el Cristo, predicando. Pero hace poco andaba allá en Jerusalén consiguiendo cartas para perseguir a todo cristiano allá en esa ciudad de Damasco. Muchos predicadores se preguntan que por qué fue Saulo de Tarso a tan lejos, una ciudad al norte de Israel, de Jerusalén, una ciudad tan lejos que andaba haciendo de Jerusalén hasta allá buscando cristianos. Otros contestan diciendo que Damasco era una ciudad muy linda, con mucha población, con mucha gente, y era un buen lugar para atacar y cortar el cristianismo. Eso era lo que querían el diablo, Dios lo reprenda, usando a Pablo. Pero no pudo, aleluya. ¿Por qué? Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está con el mundo. Aleluya. Dios es bueno, Dios te ayuda, Dios nos ayuda. El enemigo anda contra ti, contra mí, contra el Hijo de Dios. Imagínese, contra el Hijo del Todopoderoso. Se siente valorudo el enemigo, pero nunca va a poder, porque Cristo nos cubre. Así como la gallina protege a sus polluelos, así nos protege a nosotros. Solo que Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Nos cubre con sus plumas y nos protege bajo sus alas, dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra. Aleluya. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Aleluya. Pablo se esforzaba, demostraba que Jesús era el Cristo. Ahora veamos que Saulo escapa de los judíos, hermano. Pablo sufre desde sus inicios de su ministerio y le toca que huir de la ciudad de Damasco. Tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Vamos a ver el 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahí. ¡Wow! ¡Qué sabia decisión! No tenían misericordia. Los judíos, gente de Israel, resolvieron en consejo, en reunión, matarle. Matémoslo. Ya habían matado a nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Ahora Saulo de Tarso ya no es con ellos, con los judíos. Ahora
está con los de Cristo, está con Cristo, aleluya. Pero ahora ellos, los judíos, dicen en reunión, matémosle, ¿verdad? ¿Para qué vamos a andar dejándole andar regando las prédicas de este hombre en el nombre de Jesús? Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, dice la palabra, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Miren, allá estaban los judíos en las puertas de la ciudad de Damasco, esperando a ver en qué puerta salía. Oiga, me imagino que hasta aguantaron hambre, pero no pudieron agarrarlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces los discípulos, dicen el 25, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Oiga, por obra de Dios se dieron cuenta que en las puertas se ponían los judíos de día y de noche, como dicen allá en el pueblo, hasta con bastimento, esperando a ver a qué hora salía Saulo de Tarso, que ahora predica en el nombre de Jesús. Ahora el perseguidor de cristianos es perseguido. Por eso el título de hoy es, hermano, ¿verdad? El perseguidor de cristianos es perseguido. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le toca hacer a esta gente? Tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿No le recuerda algo a usted? Algo sucedió donde a dos espías, una mujer bajó a dos espías de Josué allá en la ciudad de Jericó. Cuando andaba Josué queriendo entrar a Jericó, ¿verdad? Allí fue donde Dios hizo un milagro grandísimo que está escrito en la Biblia, donde fueron derribadas las murallas de Jericó. Pero antes, Josué, por orden de Dios, envió a dos espías y que fueron descubiertos por el rey. Le llegaron noticias al rey que eso estaba pasando, pero estos dos hombres corrieron y se escondieron en la casa, ¿verdad?, de la ramera, ¿verdad? Ramera, una prostituta, Rahab. Pues qué buen lugar escogieron, la casa de una ramera. Allí pues entraba mucha gente, ¿verdad? Entonces ahí entraron huyendo estos dos y ella, Rahab, les ayudó. Dos espías de Josué. Dice en Josué 2:15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Gloria a Dios. Entonces estos dos espías fueron bajados con una cuerda allí en la muralla de Jericó. Entonces ahora vemos que eso sucedió también acá en la historia del estudio de hoy, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tanto es el Señor. Dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Le querían matar. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esto le está pasando
a Saulo de Tarso, que después, posteriormente, le pusieron el nombre de Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el perseguidor de cristianos se convirtió en perseguido por los mismos antecedentes. ¿Cuáles antecedentes? Predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta historia, hermanos? Dios está con nosotros. Los cristianos, los que predicamos en el nombre de Jesús, los que creemos que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, Hijo de Dios, enviado del cielo, el Verbo se hizo carne, nació de una mujer, ¿verdad? Nació de una mujer, nos trajo la palabra del santo evangelio de salvación. Él vino y predicó, y Él vino y murió en la cruz como corderito, ¿verdad? Sin mediar palabra. Gloria a Dios. Fue muerto y sepultado y resucitado al tercer día por el poder de Dios. Aleluya. Ahora Pablo recibe el llamado, ve una tremenda luz y lo deja ciego por 3 días, hasta que Ananías oró por él, y dice la palabra que caían escamas, como escamas de sus ojos, y recobró su vista. Y entonces este hombre dejó de ver tinieblas. ¿Sabe? Usted que no ha venido a los pies de Cristo anda en tinieblas. Usted que no ha venido a los pies de Cristo necesita correr por su salvación, para recibir la visión, para recibir la vista, para ver a Jesús, para ver y caminar en el camino correcto, que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, si no es por Jesús. No busque por San Esteban o San Sebastián, busque a Jesús. Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Gloria a Dios. Él me sacó de las adicciones, de drogas, de alcoholismo, de todo lo que concierne en lo que es adicciones, y me trajo a los pies de Cristo con su poderoso Espíritu Santo, y aquí estoy predicando la palabra del Santo Evangelio. Algún día, cuando me evangelizaron, dije cosas que hoy me arrepiento de haber dicho, ¿verdad? Porque yo estaba bien, yo teniendo mi esposa, mis hijos, teniendo buenos carros aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero andaba en las drogas, andaba en el alcoholismo, me andaba moviendo por el mal. Y entonces yo decía, pero ¿qué necesito? Nada, lo tengo todo. Pero un día vino el poder de Dios, la mano de Dios, y me sucedieron muchas cosas, hasta que desperté en la cárcel, donde se me cayeron las escamas de los ojos y entendí que en Jesús está la salvación. Hay cosas que de verdad, si somos inteligentes, no van a pasar a más. Pero si no usamos la inteligencia que nos da Dios, que es el reconocer que Jesús es el Señor, vamos a sufrir tremendas consecuencias, como lo sufrió acá Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de cristianos. Él era uno que hablaba mal del cristiano. ¿Usted cómo está? Usted que anda hablando mal del cristiano, venga, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y pídale perdón a todos los que ha ofendido. Venga a los pies de Cristo Jesús, antes que sea tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en Josué 1:15, ya lo leímos, en Timoteo 1:13. Dice, estas son palabras del apóstol Pablo.
y ahora es un predicador del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Habiendo yo sido antes blasfemo, ¿se da cuenta? Blasfemaba el nombre de Dios. Estaba en contra de nuestro Señor Jesús, en contra de todo predicador de la palabra, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Solo la misericordia de Dios nos puede salvar, amigos, hermanos. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Te da cuenta? Porque Saulo había estudiado la Biblia, la Torá, la palabra de Dios, pero no había recibido el entendimiento para estudiar las profecías, porque toda la Biblia habla referente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Aquello es lo que se escribió referente a lo que iba a suceder, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, en donde iba a nacer, en la ciudad de Belén, que iba a pasar, y mataron a muchos niños cuando querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo predicó el Santo Evangelio. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista que lo bautizó en el río Jordán. Eso está escrito también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tanta profecía en el Antiguo Testamento, pero todo aquel que estudia para su conveniencia, que no estudia la palabra, que no le pide ayuda a Dios para que lo ilumine, va a suceder eso. Pero ahora pedimos por usted que no ha venido a los pies de Cristo, pedimos a Dios que lo ilumine, que le dé entendimiento, que abra las puertas de su corazón a nuestro Señor Jesucristo, que lo deje entrar, porque Él es la salvación. El reino de los cielos se ha acercado, decía nuestro Señor, y le dijo a los discípulos que así dijeran también a los 12 discípulos que envió a predicar sin alforja, a los 70 discípulos también que envió a predicar sin alforja, les decía: díganles que el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ven a los pies de Cristo Jesús. Arrepiéntete de toda maldad antes que sea tarde. Hoy es el llamado. El reino de los cielos se ha acercado a ti. Ábrele tu corazón y ven al Señor hoy. Dice la palabra en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por nada del mundo te apartes de Jesús. Si tú piensas que por seguir la palabra de Dios vas a morir, muere, pero creyendo en Jesús, porque así hallarás tu salvación. Si tú crees que apartándote de los caminos de Dios vas a sobrevivir, no te apartes. Muere aquí de este lado, en el lado de Jesús. Gloria a Dios, porque Dios dio a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Nadie puede decir yo no soy pecador, porque es mentiroso. Venga a los pies de Cristo hoy, que se puede, hoy que respira. Cuando alguien le dice hoy que puede, quiere decirle porque usted está viviendo, porque hoy, esta noche, pueden venir por tu alma. Ven a los pies de Cristo, hoy es el llamado. Repite
conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Te acepto como mi Señor y Dios, como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y bórrame del libro de la muerte. Mi Señor Jesús, te seguiré. Ayúdame. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Amén.